Bien, chicos, continuando con esta parte de la introducción a las ciencias naturales y con respecto a la parte química, vamos ahora sí enfocarnos pues en lo que tiene que ver con el área de química. Para eso también me voy a permitir compartir una presentación con ustedes para mostrarles de qué vamos a hablar en esta competencia. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer en esta parte de introducción de la química es definir explícitamente a qué corresponde la química. En este sentido tenemos que decir que la química es una ciencia que interviene en muchos aspectos, en variadas situaciones, en variados campos, específicamente del tema de gastronomía, porque nosotros pues finalmente usamos la parte química, moléculas, elementos para desarrollar muchas actividades diarias dentro de las cotidianidades que hacemos en la parte de gastronomía. Ya sabemos que la química como tal es constituida como una ciencia que estudia la composición, la estructura, la transformación específicamente de la materia. A su vez, como tiene, digamos, diferentes campos de acción, encontramos que estudia la interrelación de la materia con la energía y que estudian las leyes que regulan estas interacciones. Ustedes ya han investigado el glosario de términos. Allí encuentran varias de las definiciones con las cuales nos vamos a apoyar en lo que veamos de conceptualización de la química. Está la parte de leyes, principios, materia, la parte de iones, estados de la materia sólido, líquido y gaseoso, entre otros términos que ayudarán a la comprensión de lo que estamos trabajando. Entonces, como nosotros sabemos y ya pues lo estamos observando, que esta química estudia a la materia, de cómo está constituida, cómo está estructurada, cómo se interacciona para dar origen a nuevas sustancias, porque también encontramos que hay mezclas, que hay separaciones, tiene un componente de carácter químico, tiene un componente de carácter energético, un componente de carácter de iones que hacen que se pueda constituir a través de unas unidades de medida como la masa, como el volumen, el peso, como la densidad, y que eso mismo genere una serie de fenómenos químicos que están presentes en nuestra vida cotidiana y que pueden encontrarse prácticamente en cualquier parte. Entonces podemos decir que nosotros encontramos fenómenos químicos especialmente en la cocción de los alimentos, porque hay transformaciones en la respiración de los seres vivos, porque nosotros usamos los pulmones, allí ocurre el intercambio gaseoso, nosotros aspiramos oxígeno o inspiramos oxígeno y expiramos lo que corresponde a dióxido de carbono. Eso ya significa un fenómeno químico porque está inmerso o implicado allí elementos que están constituidos dentro de la materia. En el crecimiento de las plantas, entonces también tenemos la participación de la clorofila, de la fotosíntesis, el sol, la producción del polen, las abejas. Todo esto también se constituye en un fenómeno de carácter químico. La oxidación de los metales, que de por sí con la interacción que tienen con el agua causan una alteración en el compuesto del metal que hace pues que cambie sus características y por eso pasa por los procesos de oxidación. El crecimiento de los animales, así como sucede digamos en el ser humano, tiene ese componente en el cual precisamente también está la respiración, la parte de la filtración, la producción de la orina, la parte del crecimiento con el trabajo que hace las hormonas, el sistema endocrino, que tanto los seres humanos como los animales pues gozan de esas características que alimentan o nutren los fenómenos químicos. Tenemos que esa parte de la química a nivel general está constituida por una serie de ramificaciones. Entonces, nosotros nos vamos a situar en la parte de la química general. Allí vamos a trabajar
básicamente nosotros tenemos otra ramificación que es la bioquímica, en el cual encontramos especialmente que la palabra bio se divide en dos. Bio es vida y química, pues ya hablamos acerca de lo que implica la química, traduce pues ese trabajo que se hace especialmente con el desarrollo fisiológico y químico de los seres humanos. Astroquímica, que es otra rama de la química, maneja la parte de los componentes que tiene la Tierra en el desarrollo y en los procesos químicos, la parte de petroquímica, combustión, petróleo y su comportamiento y sus características a nivel químico. Geoquímica, pues geo es tierra, entonces todo el comportamiento también de la tierra, todos los factores que están inmersos en ella, medio ambiente y demás, que hacen parte de este estudio. La parte analítica, en analítica es todo lo que tiene que ver con laboratorio. La parte físico-química, que ya aborda lo que tiene que ver con las propiedades del movimiento, la cinética, poleas, la materia, las leyes de Newton que vimos por allá cuando estábamos en el colegio. Y la química orgánica e inorgánica que vemos en 10º y 11 a grandes rasgos, que nos habla en los compuestos inorgánicos que tienen que ver con la tabla periódica de los elementos. Allí están o fungen un papel muy importante los alimentos, los vegetales, los metales, los no metales, que son las subdivisiones que tienen pues en esta tabla periódica. Y la orgánica, que ya está relacionada más con esa química de la vida, química del hombre que también la llaman, y que va relacionada mucho con la parte fisiológica o el funcionamiento del cuerpo humano. Bien, encontramos aquí otro aspecto súper importante. Bien, entonces les decía que la estructura y la división de la materia que hace parte de esa columna vertebral que tenemos en el área química goza de unas características específicas. Entonces, todo lo que tiene que ver con materia habla de lo que corresponde a un cuerpo. Cuerpo es algo tangible que yo puedo tocar, palpar normalmente. Entonces encontramos como ejemplo, digamos, aquí está la parte de cuerpo. Podemos tomar un cubo de azúcar que a través de un medio mecánico como cortar, como moler, como triturar, puede pasar a partícula convirtiéndose en un azúcar o azúcar pulverizado. Luego de que se convierte en partícula, puede pasar a molécula si interviene un medio físico. Medio físico significa cualquier cambio de estado físico o una mezcla. En este caso, si yo a ese azúcar pulverizada le adhiero agua, entonces ahí ya me van a quedar las moléculas del azúcar disueltas en la cantidad de agua que yo pues le adicione. Para pasar de molécula a átomo ya se requiere un medio químico. Entonces hay cierto tipo de reacciones químicas que se pueden presentar en donde está inmersa la electrolisis, la disociación, pero esos son aspectos que se trabajan en la parte química de laboratorio y analítica. Digamos que nosotros en lo que tiene que ver con gastronomía, pues es muy difícil que podamos revisar átomos porque casi que son de observación microscópica, no son al ojo humano visibles. De átomo pasarían a partículas subatómicas a través de medios nucleares como la fisión y la fusión nuclear
con el ciclotrón, pero pues eso tiene que ver, como les digo, con análisis de laboratorio. Y de partículas subatómicas pasamos a quarks, pero todo va de la mano desde la parte científica, sobre todo estos tres últimos peldaños en la estructura y división de la materia. Entonces, esta parte ya la estábamos dialogando en la diapositiva anterior, en donde yo les contaba pues que la química nutre varias subramas. Entonces está la química general, la química inorgánica, la química inorgánica, la química analítica, la química física y la química ambiental, que son subramitas en las cuales digamos que se pueden enfocar cuando vemos las diferentes competencias en los diferentes programas del SENA y que pues a nivel científico están distribuidas ahí porque tienen un propósito de ser específicas para ciertos sectores. Usan o están provistas de los análisis de laboratorio, de análisis químicos, de análisis científicos que les da o robustece todo ese proceso. Tenemos aquí dos subgrupos también que hacen parte de esa química. Está la termodinámica y la cinética química. Son dos subramas en el cual la termodinámica encontramos que estudia las relaciones entre el calor, entre el trabajo y otras formas de energía en los procesos químicos, y la cinética química que tenemos que estudiar las velocidades de reacción y sus mecanismos. Casi todo tiene que ver pues con la parte física, digamos, estas dos ramas, aunque subyacen de la parte química. Nosotros en gastronomía, como ya les había mencionado, solamente vamos a trabajar pues ese componente de la química general, tocando algo de química orgánica y de química inorgánica, que es lo que pues nos delimita el programa de formación. Las propiedades de la materia. Entonces, como ya sabemos que trabajamos acerca de un cuerpo, que es esa materia grande, nosotros encontramos en gastronomía y bueno, a nivel general, unas propiedades que son las que trabajamos para poder determinar pues las características específicas de esa materia. Tenemos unas propiedades de carácter extensivo y unas propiedades de carácter intensivo. En cocina podemos ver algunas particularidades de estas propiedades. Entonces tenemos la parte de extensión que se puede medir en volumen. ¿Nosotros podemos medir volumen? Claro que sí, en cocina podemos hacer inercia, lo podemos hacer a través del movimiento. Impenetrabilidad también se puede medir con algunas mezclas en el caso de sustancias que no son de tan fácil manejo. Porosidad, también encontramos algunas texturas que permiten o que son de fácil penetración y otras pues difícilmente pueden ser penetradas. Divisibilidad, entonces, qué tan factible o qué tan posible sea dividir una materia, un cuerpo, en varias partes. Ponderabilidad y peso, perdón, e indestructibilidad. Entonces, esas características, digamos que dependen en su totalidad de la masa y son aditivas, entonces tienen posibilidad de añadirse o adherirse a otras sustancias, son maleables algunas. En cuanto a las propiedades intensivas, sí que son de nuestra total atención en la parte de gastronomía, porque allí nosotros podemos ver en la presentación de los platos, en la cocción de los alimentos, incluso en la maquila, si es fabricación industrial o si es fabricación de huerta, podemos encontrar los colores, el olor, el sabor, el brillo, la dureza, la maleabilidad, ductibilidad, tenacidad, compresibilidad, tensión superficial y viscosidad de las soluciones con las que trabajamos, de los solutos con los que trabajamos, que también allí está
lo que son todas las masas, lo que son, digamos, alimentos que tienen una textura que yo puedo palpar, tocar, sentir, saborear. Todo eso me permite, digamos, encontrar unas características intensivas dentro de la materia. Bien, entonces vamos a ver un poco acerca de las propiedades químicas de la materia. Encontramos allí que las propiedades químicas, que ya pues incluso se las he mencionado un poco, implica una serie de transformaciones a nivel interno de ese cuerpo o de esa materia. Entonces, como nosotros observamos una transformación, casi siempre estamos hablando de una sustancia con la cual yo estoy trabajando, puede ser en el área de cocina, puede ser en el área de pastelería, puede ser en el área de procesamiento de carnes, puede ser también en otras áreas en donde nosotros usemos sustancias. Encontramos que en esas propiedades químicas que sufren transformaciones pueden ser sustancias oxidantes o reductoras, electronegatividad, tendencia a reaccionar con diferentes o con diversas sustancias, a enmohecerse, su reactividad, a ser corrosivas, a explotar o actuar como veneno o como carcinógeno, a revisar su estado de oxidación. Entonces, todas estas situaciones, digamos que pueden darse a la luz de cuando uno trabaja con sustancias y hace transformaciones químicas. Ustedes pues en cocina y en pastelería manejan las transformaciones químicas porque hacen sobre todo mezclas y también hacen separaciones o reducciones que hacen que cambien un poco esas características químicas de esa sustancia con la cual se están moviendo. Ahora bien, también yo encuentro las propiedades físicas de la materia. Entonces, en esa parte de propiedades físicas yo encuentro que se llaman también organolépticas. Organolépticas, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos de los órganos de los sentidos, es decir, del gusto, del olfato, de la vista, del oído y del tacto. Entonces, para poder percibir lo que corresponde al color, al sabor, al olor y a la textura, en este caso de los alimentos, que es con lo que estamos trabajando pues en el área de gastronomía. ¿Cómo nosotros podemos modificar o cambiar, digamos, esas propiedades físicas y esas propiedades químicas? A través de la inclusión de nuevos elementos como la temperatura, que en este caso se generaría el punto de ebullición en donde la temperatura a la cual se encuentra, digamos, ya al límite o se iguala a la presión atmosférica y comienza a salir pues ese vapor, se constituye como el punto de ebullición. El punto de fusión es la temperatura en la cual los cuerpos en estado sólido pasan de una vez al estado líquido. Y en el caso pues de la densidad, que es otra propiedad que está inmersa, entonces esa propiedad no cambia su valor cuando aumenta o cuando disminuye la masa. Siempre va a ser, digamos, un valor o una constante que encontramos casi siempre, por ejemplo, en las etiquetas de los alimentos, porque nosotros, digamos, sin instrumentos de medición no podemos realizar pues una valoración de la densidad. Solamente cuando son productos de carácter industrial en los cuales nos envían a nosotros pues las puntuaciones, porque pues ellos sí tienen cómo etiquetar el producto o tienen, digamos, cómo hacer esas mediciones a nivel interno al respecto pues de la densidad de un producto. Entonces, a nivel de la
materia también en esas propiedades extensivas. Aquí está, recordemos que son la masa, la inercia, el peso, el volumen, la elasticidad, impenetrabilidad y la divisibilidad. Parte de estas definiciones que están aquí, que no voy a retomar nuevamente, ustedes ya las tienen en el glosario de términos, que pueden consultar a medida que vayamos avanzando pues con las temáticas. Bien, entonces vamos a hablar un poco de lo que se constituye la clasificación de la materia. A nivel general, resulta que ese cuerpo que nosotros tenemos podemos encontrarlo o clasificarlo en dos ramas grandes. La materia puede ser heterogénea o puede ser homogénea. Si yo hablo de heterogénea, significa que todos los cuerpos que integran esa mezcla, digamos, se pueden distinguir. Si yo hablo de homogénea, significa que, por ejemplo, yo mezclé el agua y el azúcar o la sal y el agua y ahí no podría yo distinguir cuál es cuál porque hacen una mezcla tan estrecha que no me es posible a la luz del ojo humano detectar cuál cuál es el soluto y cuál fue el solvente específico que se utilizó para esa mezcla. Entonces, en el caso específico de las mezclas homogéneas, me voy a encontrar con que son uniones físicas, como les decía, donde yo no puedo distinguir específicamente cuáles son los elementos que hacen parte de esa mezcla. Y la parte de sustancias puras, allí sí tenemos una composición fija en donde participan los elementos, los compuestos de la tabla periódica y pues tienen que ver lógicamente los 118 elementos que trabajan en esa tabla periódica, que algunos los encontramos en la canasta familiar, otros en la parte industrial, en la parte de metales, electrodomésticos, nucleares, avances científicos, investigaciones, y ya utilizan pues las fórmulas y algunos ejercicios para poder, digamos, separar como tal los componentes. Nosotros pues vamos a trabajar de este contexto de materia con dos aspectos que son relevantes desde gastronomía y que necesitamos identificar. Entonces allí encontramos el primero, que es el fenómeno físico, en donde cuando yo tengo, digamos, esa circunstancia, existe una modificación solo de la estructura física de la materia. ¿Qué ejemplos puedo yo tomar para que ustedes me entiendan? Entonces, disolver azúcar o sal en agua. Entonces, modificaron sí la estructura física porque cambiaron de sólido a líquido, pero la parte química no cambió. Fundir el hierro. Entonces, la misma historia. A través de la temperatura cambió su estado, pasó de sólido seguramente a líquido, pero no modificó sus componentes químicos. Tenemos hervir agua para que pase de líquido a vapor. Entonces recuerden que la molécula de agua es de H, o sea, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, independiente que yo hierva agua, el agua sí cambia a vapor, pero no va a cambiar sus moléculas, siguen siendo las mismas. Tierra más agua
es igual a barro, que también ni la tierra ni el agua va a cambiar su composición química. Cortar madera en trozos también, de la misma manera, cambia la estructura física, más no cambia la estructura química. Entonces, esos serían, digamos, los fenómenos físicos que yo tengo como ejemplos. El fenómeno químico, aquí ya encontramos algunas diferencias, y es que en este fenómeno químico, ahí sí, yo me voy a encontrar con una modificación a la identidad química de la materia. Entonces va a convertir una sustancia en otra. ¿Cuáles son los ejemplos que participan allí en este fenómeno químico? Entonces, quemar papel. ¿Por qué quemar papel es un fenómeno químico? Porque, bueno, está la hoja de papel, yo le ingreso fuego, pero pues el papel queda convertido en cenizas, ¿sí? Entonces, ahí ya cambió la parte química. Fotosíntesis de las plantas, que ya les había comentado a ustedes que tenemos la participación de la clorofila, del sol, del polen, de las abejas, y eso hace que se constituya en un proceso de carácter químico. Encontramos la electrólisis del agua, que ese proceso se da sobre todo en la parte del laboratorio, y tenemos allí que cambia la composición molecular precisamente de la H, que son los dos de hidrógeno, y del oxígeno, que es una de oxígeno. En la parte de la combustión de la materia, entonces cuando hay producción de fuego, también hay cambio de la composición química de ese combustible. Cocer un huevo cambia de estado de la materia, y aparte de eso cambia la composición química. Encostramiento de la sangre, entonces allí participan elementos como las plaquetas, que son, hacen parte de toda la línea roja y línea de defensa del organismo, para generar pues una agrupación o aglomeración de esas plaquetas en el momento en que tengamos una herida, una cortadura o una lesión, para producir la costra y la capa de fibrina, que finalmente es lo que va a permitir la cicatrización. La corrosión, que corroer, pues hay sustancias que van removiendo. Fermentación de la glucosa, entonces cuando yo, digamos, voy a hacer kumis, cuando yo voy a hacer masato, chicha, guarapo, todos estos procesos ocurren porque hay una fermentación pues del producto con el que se está trabajando, de la base, que en este caso puede ser la leche, puede ser incluso, si es masato, que el arroz, que el maíz, que la piña. Entonces todas ellas gozan de unas características que en el momento en que vayan empezando su degradación causan fermentación, y eso es un cambio de carácter químico. Para que yo pueda observar desde la parte de gastronomía pues cómo se dan esos cambios en el estado de la materia, encuentro que a nivel general, ¿sí?, hay tres cambios de ese estado: el sólido, el líquido y el gaseoso, que son los que siempre hemos conocido. Hay otro adicional que se llama el plasma, pero para la parte de gastronomía nosotros solamente manejamos los tres que ya conocemos o que hemos escuchado cuando hemos pasado por química, por biología, que es el sólido, líquido y gaseoso. Ellos van a variar de acuerdo al aumento o a la disminución de la temperatura en el cuerpo. Van a variar también porque va a haber un estado de agregación de la materia que haga que ellos pues pasen o a sólido o a líquido o a gaseoso. Vamos a ver aquí una tablita de cómo se reflejan esos cambios para que podamos interiorizarlos.
Entonces, aquí en estos cambios de los estados de la materia encontramos, por ejemplo, si yo estoy en sólido y me quiero pasar a líquido, se llama fusión. Si yo estoy en sólido y me quiero pasar a gas, se llama sublimación. Si yo estoy en líquido y me quiero pasar a sólido, se llama solidificación. Si yo quiero pasar de gas a sólido, se llama sublimación regresiva. Y si yo quiero pasar de gas a líquido, se llama condensación, y de líquido a gas se llama vaporización. Acá tenemos el otro estado que les decía, que es el plasma, que no manejamos en gastronomía, porque este implica trabajar con sustancias desde la parte del laboratorio, como es el plasma. Entonces ahí aparece la ionización y la deionización. Casi que en la parte de cocina no se maneja, quizás en la industria alimenticia, digamos las grandes superficies, quienes fabrican, tienen todos estos temas de procesado, seguramente ellos sí manejan pues ese estado. Vamos a recordar entonces parte de las características de esos estados de la materia. Entonces tenemos pues que el estado sólido, como su nombre lo dice, es algo que yo puedo tocar, que es tangible, tiene un volumen definido, tiene una forma definida. Entonces puede ser una naranja, una manzana, un banano, una pera, un pedazo de carne. Energía potencial es mayor que la energía cinética, entonces tiene la posibilidad de modificar sus características cuando yo le incluyo aspectos como la temperatura. Es muy común encontrarlo también en la naturaleza. En cuanto al estado líquido, yo me voy a encontrar con que también, a pesar de ser líquido, yo voy a tener un volumen definido, porque si yo lo coloco en una olla, en un recipiente, en un vaso, pues ese líquido se va a adaptar a las características del recipiente donde yo lo coloque. Tenemos que adoptar la forma del recipiente, claramente, energía potencial y cinética aproximadamente iguales. Entonces, ellos son maleables. El líquido permite o se adapta pues a ese recipiente y a los movimientos que yo ejerza sobre ese recipiente que está cubriendo, digamos, o sosteniendo a ese líquido. También se encuentra fácilmente en la naturaleza, y pues sobra decir que por defecto nuestro líquido universal sería el agua, que es con el que trabajamos pues en la cocina para la mayoría de preparaciones. Desde luego, si yo trabajo con vino, si yo trabajo con salsa, si yo trabajo con otros productos distintos al agua, pues ellos se constituirán como mis líquidos, y tendrán la posibilidad de cambiar de acuerdo a las características físicas y químicas de esos productos. Para efectos del estado gaseoso, yo voy a tener que dependen de la presión y de la temperatura del recipiente, como por ejemplo la olla express. También voy a tener que este gas pues no va a tener una forma definida, porque él sale y se esparce en el medio ambiente o en la zona en donde yo esté trabajando. Si es un espacio pequeño, pues seguramente se esparcirá por ese espacio. Si es grande, las moléculas de ese gas se diseminarán por el espacio en donde se encuentre. El plasma, que les decía, ya que no puede ser contenido en ningún recipiente, tiene electricidad, y para confinarlo o para trabajarlo se utilizan campos magnéticos y se utilizan campos gravitatorios, que son pues de energías importantes que no se trabajan sino en laboratorio.
Bien, encontramos entonces en esta última parte de la introducción a la química, en donde pues los ejemplos de los alimentos sólidos pues están en toda la canasta familiar. Todos conocemos pues que tenemos una gama amplia, interesante de productos con los cuales podemos trabajar desde los sólidos y que nos constituyen o nos aportan lo que tiene que ver con macronutrientes. En este caso son carbohidratos, son proteínas, son grasas, y los micronutrientes, que son vitaminas y minerales. De hecho, ustedes están inmersos en este programa porque desean tecnificar y aprender pues a cocinar, digamos, con alimentos o elementos que les aporten esta parte de macronutrientes y micronutrientes. Lógicamente, pues ahí están inmersos otros contextos desde el área de gastronomía, pero digamos que en últimas nos interesa es que nuestro plato pueda tener un aporte nutricional importante y que el comensal pues pueda quedar cubierto con todas las necesidades de gastronomía. Entonces allí encontramos también presente la química, porque resulta que en esos alimentos que nosotros cocemos o preparamos, pues están la parte del oxígeno, la parte del carbono, la parte del nitrógeno, hidrógeno, sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio. Bueno, hay muchísimos, digamos, elementos que están vinculados con la parte nutricional y que es importante que ustedes reconozcan para que podamos así, pues, entender cómo es que se comporta esa química en el área de gastronomía o en el área de cocina. Los líquidos, pues por defecto ya ustedes saben que pues un líquido puede ser un jugo, puede ser el agua, puede ser un aceite, puede ser la leche, puede ser salsas, eso es un líquido. Los gases, pues casi que los vamos a encontrar en la parte industrial que yo les había comentado, que se trabaja con máquinas en donde pues se puede extraer estos gases, el dióxido de carbono, puede haber máquinas de refrigeración para transporte como el hielo seco, que está como un elemento a usar para cuando se hacen procesos de importación, o sea que traemos alimentos o traemos vacunas que necesitan ser refrigeradas por un largo de tiempo. Entonces se hace hielo seco, que es el que goza de las características de permanecer con esa composición, tanto química como física, durante un periodo de tiempo prolongado sin que se vaya a derretir. Entonces los gases ya está pues el ozono, el argón, el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, y en la industria alimenticia pues lo usan para la conservación de los alimentos, todo lo que son empaquetados, refrigerados, para que puedan conservarse y pues no perder sus características y pues que no se dañen básicamente los alimentos. Bueno, entonces, esta es la parte de los cambios del estado de la materia que es necesario que nosotros pues pasemos por un proceso de observación para que podamos identificar cuáles son pues esos cambios en el estado de la materia y cómo desde la parte de gastronomía o de cocina puedo yo identificarlos. Voy a permitirme compartir pantalla nuevamente para mostrarles cómo vamos a trabajar esa parte de identificación de los estados de la materia en casa. Bien, entonces tenemos que la idea es que ustedes en casa, cada uno, ojo, de manera individual, pueda realizar el siguiente experimento que pretende que ustedes observen pues esos cambios en el estado de la materia. ¿Cómo lo van a trabajar? Entonces en el documento
que estoy compartiendo en este momento aparece el experimento nominado ¿qué sucede si hervimos 1 litro de refresco de Coca-Cola o de cola? Entonces, la idea es avanzar sobre los estados de agregación, que son los mismos estados de la materia, o sea, el sólido, el líquido y el gaseoso. Para ello, cada uno va a comprar 1 litro de Coca-Cola, va a tener pues, a la mano un sartén, la estufa, fósforos, cuchara y plato. Entonces, cuando tenga todos esos ingredientes, lo que va a hacer es vertir el litro de refresco en el sartén, colocar en una de las hornillas de la estufa a fuego alto esa Coca-Cola y dejarla hervir. Tiene que ser a fuego alto. Luego va a dejar pasar el tiempo observando periódicamente el ritmo de la evaporación. Eso va a suceder aproximadamente en 1 hora, en donde usted va a observar que prácticamente se ha consumido todo el líquido. Sin embargo, en el transcurso de esa hora usted va a observar pues unos cambios que son esos estados de agregación de la materia. Entonces va a observar qué pasa a los 20 minutos, a los 40 minutos y a los 55 minutos. En cada uno de esos minutos usted debe anotar los cambios que son mucho más significativos, cuáles son los estados de la materia que usted está observando y tomar un registro fotográfico de eso que usted está haciendo. Ojo, por favor, que no se aceptan plagios ni trabajos en grupo. Debe ser un trabajo individual. ¿Listo? En el paso número 4 van a observar los últimos minutos, es decir, que los últimos 5 minutos que han quedado, van a percibir el aroma y van a anotar todos los cambios que ustedes observen en esos 5 últimos minutos. Apenas usted termine, digamos, apenas pasen, digamos, esos cambios y esa hora de cocción, va a retirar del fuego la sartén y va a colocar la mezcla resultante en un plato para poder observar los resultados y usted pues obviamente le va a tomar una foto. Entonces va a describir qué sucedió en el experimento, qué cambios de estado de la materia observó y pues va a tomar esas fotos del experimento. Este es un experimento muy chévere, muy agradable, entonces espero que lo disfruten y que puedan tomar su registro. ¿En dónde lo deben hacer? En sus cuadernos y pues subir el material fotográfico a Territorium junto con lo escrito en el cuaderno, contestando todos los puntos que aparecen aquí en esta parte de experimento. Bien, muchachos, muchas gracias.